La política exterior de la República de Cuba está marcada por una historia de constante tensión y conflicto con los Estados Unidos, por su localización geográfica y por una revolución que hace casi 60 años estableció un gobierno socialista en el territorio occidental. Para entender la posición de la isla en la región y en el mundo será necesario remitirse a la localización, a sus recursos y a los hechos históricos que han marcado su historia y amenazado su seguridad. Será necesario entender sus relaciones económicas y su mercado interior, al igual que su participación en la esfera multilateral. La República de Cuba es una isla ubicada en América Central Insular. Limita marítimamente con el estado de la Florida de los Estados Unidos, con el Golfo de México, con la isla de la Española, Haití, Jamaica y las Islas Caimán. La Habana es su capital. Fue a través de la reconocida Revolución Cubana en la que se rompieron los vínculos con Estados Unidos, que anteriormente él era apoderado de Cuba, y se generaron importantes cambios para el país tanto en su economía como en la estructura territorial. El desligamiento del gigante norteamericano tenía como derrotero lograr su independencia en todos los aspectos para fortalecer sus bases, tanto sociales, económicas y culturales, a través de sus ideales comunistas. Desde 1959, año de la Revolución, la isla tomó un rumbo y se asentó en los linderos del marxismo-leninismo, impulsado por su presidente Fidel Castro. Ante el panorama de Estados Unidos, tomó medidas trascendentales en el futuro de Cuba, al romper sus relaciones bilaterales y hacer uso de su poder en el medio para que la República Cubana tuviera conflictos y se viera bloqueada con la comunidad internacional. Pero su disputa con Estados Unidos viene desde más atrás. Desde que dejó de ser colonia española, la isla mantiene una disputa territorial con la ocupación que el país norteamericano ha hecho de algunos de sus territorios, especialmente la bahía de Guantánamo. Por esto, Cuba se niega a seguir recibiendo el pago de Estados Unidos, que le daba por la ocupación del territorio, aunque la bahía hasta hoy sigue ocupada, aunque con fines propiamente diferentes a los navales. En cuanto al comercio, es importante la relación económica que se generará por el hecho de que Cuba y Estados Unidos y México comparten límites marítimos que están llamados a tener cada vez más importancia, pues esta zona cuenta con recursos como el petróleo y otros relevantes para la situación energética mundial. Aparte de esta disputa, la principal fuente de ingresos cubanos en el sector externo son los productos provenientes de la minería, así como los productos químicos y derivados, los alimenticios y agropecuarios y por último y más importante los productos de la industria azucarera y tabaquera. El sector pesquero también ha provisto muchos ingresos a la isla durante los últimos años. Entrando más a fondo en la economía, es importante resaltar que el sector de la economía internacional ha sido uno de los aspectos más golpeados dentro de la historia cubana gracias a los diversos conflictos que se han presentado en la década de los 60, después del triunfo de la revolución. La aplicación del bloqueo ha sido uno de los obstáculos más grandes que le ha tocado sortear al régimen comandado actualmente por Raúl Castro, quien junto con su hermano y expresidente Fidel Castro han tomado una serie de medidas que han permitido sostener económicamente a la isla por más de medio siglo. Una de ellas ha sido el fortalecimiento del sector comercial externo, con la creación en 1960 del Banco para el Comercio Exterior de Cuba, que posteriormente se convertiría en el Ministerio de Comercio Exterior. Dicho organismo ha permitido, además de regular el comercio exterior de la isla, el incremento del número de acuerdos comerciales con el país tanto en América Latina y el Caribe como en países del centro de Europa y norte de Asia. Según varios expertos en el tema, Cuba es uno de los países con mayor número de tratados internacionales en todo el mundo, debido a las diferentes restricciones impuestas por el bloqueo. Gracias a esto, se puede decir que dichos acuerdos son los principales causantes del mantenimiento de la isla, así como uno de sus regímenes políticos. Cuba ha tenido que sufrir en su historia diversas crisis que se han visto agravadas por su particular sistema socialista de economía centralizada. Una de las recesiones más profundas fue la del 2008, en donde el crecimiento del PBI se vio disminuido en casi 2% anual y fue acompañado a su vez por un periodo de desempleo importante. Después de esta fecha, a Cuba se le ha dificultado remontar su dinámica económica y se ha visto en la necesidad de mejorar sus alianzas. Muchos de los estudios del tema afirman que la principal razón de entablar diálogos con Estados Unidos se ven sujetos a este tipo de inconvenientes que actualmente se han convertido en su talón de Aquiles.
Ahora la inversión cubana en la isla se encuentra en una fase de construcción. Sus principales aliados, tales como Venezuela, China y Rusia, han ayudado al continuo cambio de restricciones en la isla y han provocado nuevos escenarios para empresas privadas que ven en Cuba una buena oportunidad de aumentar su capital. Esto, sumado al incremento de ciertos sectores económicos, tales como el de la salud y el de la educación, que permiten ver en Cuba un futuro más prometedor para los próximos años. Ahora bien, para entender su economía también es importante remitirse a su historial de conflictos, principalmente con Estados Unidos. La Revolución Cubana de 1959 significó el inicio de una serie de tensiones históricas entre Estados Unidos y Cuba. En 1961, con John F. Kennedy en el poder, el país norteamericano ratifica su intención de erradicar el régimen castrista al considerarlo como una amenaza para la seguridad estadounidense. Tropas de los cubanos exiliados hicieron un intento de invasión por Bahía Cochinos en el 15 de abril de este año. Pero este fue un fracaso, debido a los sucesos ocurridos en la Bahía de Cochinos. El gobierno soviético dispuso en la isla unos misiles nucleares. Con esto se dio inicio a la crisis de los misiles. Al final de este conflicto, Estados Unidos declara públicamente que se abstendría de invadir el territorio cubano. Por otro lado, Cuba fue partícipe de otros conflictos armados. Por ejemplo, declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Autorizó el patrullaje de bases navales con el fin de cooperar con los aliados y aportó materias primas para la maquinaria militar estadounidense. Las tácticas socialistas de Fidel Castro perjudicaron intereses particulares cubanos y norteamericanos. En consecuencia, el gobierno estadounidense anuló la cuota azucarera, restringió la exportación de combustible y anuló las relaciones diplomáticas con Cuba. En 1962, Estados Unidos impuso un bloqueo total contra la isla. Aunque hoy las relaciones han comenzado a restablecerse, el embargo sigue en pie y hasta que no se levante continuará afectando la economía del país y continuará siendo una amenaza. El repentino colapso de la URSS y la convención de Rusia y de Europa del Este en colonias capitalistas occidentales desató una crisis económica en Cuba que llevó a una contracción de la economía cubana en los 3 años siguientes. Asimismo, la expulsión de Cuba de la OEA debido a la vinculación del gobierno cubano con el bloque chino-soviético y por ser considerada una acción incompatible con los principios y normas de la organización, dejó a la isla en una posición de abandono, pues ya no hacía parte del Pacto de Seguridad Colectiva y consecuentemente no obtendría apoyo de sus países vecinos. Actualmente, Cuba afronta diversos problemas como lo son el narcotráfico, las migraciones ilegales y la trata de personas. Cabe resaltar que, en el caso del narcotráfico, el gobierno cubano busca frenar este problema mediante el fortalecimiento de la aduana general cubana. Otra problemática internacional que enfrenta el gobierno cubano actualmente es la migración ilegal y la trata de personas dentro del territorio. Asimismo, el contrabando, principalmente de licores y tabaco y medicamentos, han tomado mucha relevancia dentro del manejo de una economía centralizada. Ahora bien, a pesar de las constantes tensiones que mantiene la isla en el contexto internacional y de los bloqueos impuestos por Estados Unidos, el perfil multilateral de Cuba es amplio. Tiene relaciones diplomáticas con 190 países, órdenes e instituciones. Para sobrellevar las sanciones económicas impuestas por el gigante norteamericano, la isla ha tenido que afianzar sus lazos con naciones a través de relaciones bi y multilaterales. Cuba es miembro de varios organismos y tratados, principalmente a nivel regional, relacionados con temas económicos y políticos. Prueba de ello es su participación como miembro fundador de la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, que le han permitido, entre otras cosas, generar un desarrollo integral y sostenible del campo y un importante crecimiento comercial. Recientemente, Cuba se ha acercado a la Unión Europea y a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una institución político-militar de países de Asia Central y Europa, con las que aún no ha firmado tratados, pero ha intentado llegar a unos acuerdos de cooperación y diálogo. Así, en los últimos años, el panorama de la isla en materia de relaciones económicas multilaterales se ha diversificado.
Europa participa en el 47% de los intercambios totales, las Américas con un 37%, Asia con el 14% y por último África con el 2%. Pero aquí también es importante mencionar el papel más específico de la isla en organizaciones de gran importancia como la OEA y la ONU. Aunque la isla es un miembro activo de la ONU y hace parte de 18 entidades de esta organización, solo hasta el 28 de septiembre del 2015 Raúl Castro se dirigió por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso hizo evidente que tiene el firme interés de poner fin al bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y solicitó la devolución de la soberanía sobre las bases de Guantánamo. Las negociaciones ya iniciaron. Actualmente se discute con fuerza la posibilidad del levantamiento del bloqueo norteamericano impuesto por más de 5 décadas, lo cual sin duda permitiría un cambio radical en las tendencias comerciales cubanas. Bajo esta misma circunstancia, el gobierno cubano ha implementado una serie de medidas internas que facilitarían la transición a este nuevo modelo de comercio exterior. Ha concedido más de autonomía a las firmas que se encargan de la explotación e importación y suprimido las barreras que le dan más libertad al sistema. De otra parte, aunque fue voluntaria la decisión de Cuba de no pertenecer a la OEA, es preciso reconocer que por ello ha perdido la oportunidad de obtener ciertos beneficios respecto a temas como la paz, seguridad, democracia, pobreza y desarrollo económico, político, judicial y social.